Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, hermanos. Vamos a ir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Amén. Tomen asiento, hermano. Dice que había un niño estaba caminando cerca a su padre, y más o menos la posición del niño era así. Sus manos así, porque los niños imitan los hijos. Y su papá le decía, porque sabía que su hijo le estaba siguiendo: hijo, ten cuidado que no te vayas a caer, no te vayas a tropezar. Y le dice: papá, no te preocupes, porque yo estoy pisando donde tú pisas, y así no va a haber pretexto para yo poder caerme. Eso es lo que el niño le dijo. Y esas huellas que están ahí tienen que ver que el tema que voy a predicar es: porque sigo tus pasos. Repita conmigo: porque sigo tus pasos, no hay motivo para el fracaso. Amén. Si sigo tus pasos, no hay motivo para el fracaso. Y si usted ha captado bien, este título es de la música. Amén. ¿Se dan cuenta? Cuando usted está escuchando algo, cuando está por Trujillo, camina, a menos Dios siempre en mi mente está pensando, y saco siempre una enseñanza de parte de Dios. Dios siempre nos está hablando. Amén. Dios siempre nos está hablando en la enfermedad, en la necesidad, en los problemas, en las dificultades. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y hoy día Dios te va a hablar. Y Primera de Pedro, hermanos, yo quiero empezar diciendo que el mundo en el cual nosotros vivimos nos ofrece a cada uno de nosotros diferentes caminos, diferentes pisadas que nosotros tenemos que seguir de acuerdo al molde del mundo. Entonces el mundo, a través de las películas, a través de los videos, a través de la televisión, y muchas veces cuando nuestros jóvenes lo ven, y a veces, ¿por qué digo jóvenes? Porque nosotros estamos ya un poco ya más adultos, más maduros, ya sabemos lo que queremos, pero hablando más o menos de 30 años por ahí hacia abajo, ellos buscan todavía modelos, ellos buscan personas a quien imitar, y así que ellos, sus héroes favoritos son del fútbol, quieren ser como Messi, quieren ser como Cristiano Ronaldo. Mi sobrino creo que tiene un jugador favorito, no es medio raro, no lo sé pronunciar, Lewandowski. ¿Quién será? Solo por él lo llegué a conocer. Entonces, mire, ellos tienen sus héroes, artistas de cine, tienen sus artistas favoritos. Yo, por ejemplo, en las películas, cuando ya veo quién son los protagonistas, ya sé que la película está garantizada por las personas que participan en esa película, en ese proyecto. Ahora, ese es el mundo. El mundo quiere transmitir y quiere que tú sigas sus huellas, sus pisadas. Y por lo general, escúcheme bien, esas puertas que el mundo ofrece son anchas, bien anchas. ¿Por qué son anchas? Porque la Biblia dice que, hermanos, el camino que uno sigue a Jesús es angosto el camino. Y el camino que el mundo te ofrece es bien ancho, las puertas son bien amplias, son fáciles. Y las ofertas que te ofrece es para que tú pases momentos felices, sin restricciones, de una vida placentera, y son atractivas y no requieren sacrificios, no te demanda sacrificios. Así que el mundo camina por esos caminos, por esas pisadas.
Pero cuando nosotros nos referimos a la vida cristiana, a la vida que nosotros estamos siguiendo, a veces no es fácil. Y aquel que me diga que es fácil, no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Por eso que la Biblia dice que este es solamente para los valientes. Y los valientes son los que arrebatan, dice, el reino de los cielos. Habla de valientes. Esto no es para cobardes. Esto no es para gente de doble ánimo. Esto no es para gente inconstante. Esto es para gente que no quiere ponerle su parte. Esto no es para gente que no quiere recorrer la segunda milla. Esto no es para la gente que no quiere perdonar. No es para la gente que no quiere reconocer sus errores. Porque vamos a fallar, pero tenemos que reconocer nuestros errores. Entonces, ahí está. Cuando hablamos nosotros, entonces este es un modelo a imitar y que no está de acuerdo al molde del mundo. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Es Jesucristo. Amén. De él y yo estoy predicando acerca de Jesús. Hoy día la gente entonces quiere imitar a diferentes personas. Sin embargo, el cristiano tiene más que un héroe. Es Jesucristo. Entonces Pedro, aquí lo que yo he dado lectura y todos hemos dado lectura en alta voz, cuando dice en el verso 21, que para esto has sido llamado, te dice Pedro, porque esta es la epístola de Pedro. Para esto tú has sido llamado, dice, querida hermana, querido hermano, que tú estás aquí. ¿Para qué tú has sido convocado? ¿Para qué tú has sido llamado? Y de eso yo quiero hablar en esta noche. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Esta vida, hermano, que nosotros vivimos, es una vida que hay que vivirlo solamente cuando tú obras de acuerdo a lo que está aquí, con ejemplo. Esto no es para las personas que solamente son de bla, bla, bla. Esto no es para aquellas personas que solamente hablan y sus hechos no corresponden o no están de acuerdo con su hablar, con su vocabulario. Esto tiene que ver con hacer y con lo que decimos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, porque Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y ahí están esas pisadas. Jesús nos ha marcado pisadas, sus huellas. Y si tú no quieres fracasar en la vida cristiana, tienes que seguir esas huellas que Él nos dejó. Y eso yo voy a hablar en esta noche. Si nosotros entonces queremos que nuestra vida fracase, que estar para acá, para allá, entonces no hay que seguir las pisadas de Jesús. Hay que seguir lo que nosotros queramos, lo que a nosotros nos parece, a nuestro criterio, a nuestros pensamientos, a nuestro capricho, a nuestro parecer, a nuestra lógica, a lo que a mí me parece. Y yo quiero decirles que en esta noche, hermano, que muchas veces el que nos está hablando en esta noche, recuerden, es Pedro, aquella persona que cuando Jesús más necesitó que estuviera en sus momentos más difíciles de camino a la cruz, Él lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces le negó Pedro? 3 veces. No fue una, no fue 2, fueron 3 veces. Y no fue a cualquier mortal, fue al Hijo de Dios. Lo negó. Pedro lo negó. Pero también tenemos que entender que este hombre, hermanos, tiene toda la autoridad para presentarnos, para convocarnos y decirnos, para eso Cristo. Para eso Cristo dice, fuiste llamado, dejándonos de ejemplo para que tú sigas sus pisadas. Pedro aprendió por experiencia, escúcheme bien, Pedro aprendió por propia experiencia los terribles, hermanos, efectos de seguir sus propias pisadas. ¿Qué trae cuando tú sigues tus propias pisadas? Cuando tú no sigues las pisadas que Cristo te ha marcado en la palabra de Dios, hermanos, hay fracaso, hay dolor. Y Pedro lloró amargamente. Es más, una mujer le dijo, ni siquiera fue un hombre, ¡hey, tú eres! Parece que tú estuviste con el tal Jesús. No, mujer, no. Y nuevamente, no, él es, no. Segunda vez, no, él ha sido, por su hablar lo saco. No, no he sido, mujer, te digo que no. Hermano, se atemorizó por una mujer. Y Pedro lloró amargamente haber negado a Jesús. Muchas veces nosotros, hermanos, a veces por nuestra propia conveniencia, negamos al Maestro. A veces no queremos evitar riesgos que implica seguir a Jesús de cerca. A veces, muchas veces el desprecio de la gente,
A veces en el colegio, cuando te digan a los jóvenes, hey, tú eres cristiano, a veces nos da vergüenza. A veces cuando estás en la universidad y que te sepan que tú eres cristiano, y la mayoría no lo son, son de otra fe o son católicos, no tienen una fe de compromiso, y muchas veces nosotros negamos, queremos seguir a Jesús solamente de lejos, no queremos comprometernos, no queremos pisar. Por eso, porque sigo tus pasos, no hay motivo para el fracaso. En esta noche, hermanos, yo quiero que atesoremos en nuestro corazón lo que la palabra de Dios dice. Y Pedro, cuando vino el Pentecostés, cuando ya Cristo lo restauró a este hombre, él siguió de ahí en adelante las pisadas de Jesús. Él aprendió. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí con ya más de 10, 15 años en el Señor, hemos tenido que llorar amargamente también? Y hemos aprendido, hermanos, que lo mejor para nosotros es seguir las pisadas de Jesús. Solamente siguiendo las pisadas de Jesús nos va a ir bien. Va a haber progreso, va a haber bendición, va a haber prosperidad en nuestras vidas. Pero cuando estamos lejos de las pisadas del Maestro, cuando lo miramos de lejos nada más y no hay compromiso, solamente nuestra vida es solamente de teoría, de puro hablar, y no hay un compromiso real, entonces, hermanos, nos va a la larga a traer grandes efectos, vergüenzas, nos va a traer mucho dolor a nuestras vidas. Y Pedro el Pentecostés fue testigo de un hombre que siguió las pisadas de Jesús. Y el libro de los Hechos nos habla de un hombre que ya fue un hombre diferente, ya era un hombre temeroso. Y él estaba dispuesto a morir y no a renunciar a sus principios y a seguir a Jesús. Y él fue, hermanos, cuando lo azotaron y le dijeron que no predicara más en ese nombre. Y Pedro dijo, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hechos 4, 19, delante del Sanedrín. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no debemos poner nuestros pies en otras huellas que no sean de nuestro Salvador. Amén. Porque si nosotros hacemos eso, vamos a fracasar. Hermanos, hay una demanda muy grande, pero no hay ninguna otra cosa que nos va a traer alegría, satisfacción a nuestras vidas que seguir las huellas de nuestro Jesús. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuáles son las pisadas que tenemos que seguir? Yo quiero empezar diciéndoles que la primera pisada que nosotros tenemos que seguir es del sufrimiento, del sacrificio. Ser cristiano en este tiempo, bueno, en el Perú todavía, en este país todavía hay mucha libertad. En otros lugares es muy difícil ser cristiano. Hace más o menos 2 días atrás estuve viendo un video en China. ¿Cuántos saben que en China hay más de 100 millones de cristianos? 100 millones de cristianos. El gobierno les quitó la Biblia en Mao Zedong y quemó todas las Biblias. Y toda persona que tenía la Biblia lo metían a la cárcel, a los cristianos, a los pastores. Y muchos pastores pagaron con su vida el poder predicar la palabra de Dios. Pero cuánto amor, hermano, de este pueblo. Dice que los chinos lo aprendían de memoria, los versos de la Biblia. A veces lo escribían en hojas pequeñitas y lo memorizaban y lo pasaban a otro hermano. Ese hermano lo memorizaba y lo pasaba a otro hermano. Y así se iban, hermanos, toda la Biblia lo pasaban en pedazos y lo iban pasando y lo iban aprendiendo de memoria la iglesia en China. Y estaban, hermanos, en subterráneos, se congregaban hasta hace poco. Pero ¿saben lo que ha sucedido, hermano? China es el primer productor de Biblia en el mundo. Produce casi 50, casi más o menos, si no me equivoco, 5 millones de Biblia al año. 5 millones. Una Biblia por segundo. Y China, hermanos, ahora dice que como está subvencionado, cada chino tiene una Biblia con $2 de costo. Porque hay muchos países cristianos en Europa, en Estados Unidos, que están, hermanos, dando donaciones, ofrendas para que ellos puedan tener una Biblia a un precio muy por debajo de lo que debería costar. Y ahí un video que les decía a mi esposa, estaban los chinos cómo recibían su Biblia y cómo lo tenían la palabra de Dios. Lo cogían la Biblia y lo besaban. Lo besaban y se alegraban. Y había otras personas que con tanta alegría han querido tener una Biblia a 8 años.
Hermanos, cuánto amor a la palabra de Dios. Y la iglesia en China, a pesar que ha habido persecución, ha seguido creciendo y creciendo, de tal manera de que ahora son más de 100 millones de cristianos. ¿Por qué? Porque ellos en el tiempo de adversidad, en el tiempo difíciles, ellos han seguido las pisadas de Jesús. Han seguido, cueste lo que cueste. Yo creo, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que hay un tiempo de mucha facilidad para estar en la casa de Dios, así como ustedes están, sin sobresaltos, mirando, hermanos, viendo un video, la música, escuchando la palabra de Dios, donde hay todavía libertad. Es un gran privilegio donde mucha gente no lo tiene. Entonces, ¿cuáles son? Que debemos seguir las pisadas de Jesús en el camino del sacrificio, porque el sufrimiento tiene que ser parte común del cristiano. Muchas veces nosotros nos han engañado, nos han mentido solamente parte del Evangelio. Que el Evangelio, ven a Jesús y se acabarán tus problemas. Ya no vas a sufrir, ya no vas a pasar todo esto, aquello. Mira que esto va a ver el cielo, las calles de oro y todo eso. Y muchas veces nosotros no nos han predicado el otro, que es el camino del sufrimiento. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El camino del Evangelio es el camino de renuncia. El seguir a Jesús es el camino de renuncia a tus propios caprichos, a tu propio orgullo. Ya no estamos para ser servidos, sino para servir. Jesús vino acá a la tierra no para ser servido, sino para servir. Pero muchas veces a nosotros nos gusta que nos sirvan. Y hay mucha gente, hermanos, que les gusta que les sirvan. Quiere tener posiciones solamente para servir. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, para servir. Satanás, eso es lo que hubo en su corazón. Él vio la grandeza de Dios y él quiso tenerlo para él. Pero no quiso para servir, sino para estar sentado y para que todos le sirvieran los ángeles y para que la gloria lo llevara a él. Cuán contradicción con Jesús, hermanos, que él vino aquí a la tierra. Vino, hermanos, vino como un hombre, hermanos, y sufrió por la gente. Jesús, hermanos, Pedro nos dice que Jesús padeció por nosotros y con ello nos dejó su ejemplo. Jesús padeció en la cruz del Calvario. Entonces, en Cristo nosotros tenemos el ejemplo del sufrimiento. Nadie puede decir, Jesús es ajeno al sufrimiento. ¿Por qué pasa tanta miseria en el mundo? ¿Por qué sufro esto? Hay gente que está con cánceres, con enfermedades. Dios mío, dice, si tú fueras Dios, ¿por qué estoy así? Dice la Biblia que Jesús fue varón de dolores, de quebranto. Él supo lo que es, hermanos, el sufrimiento. Nadie puede culpar a Dios de ser un Dios indiferente. Él vino acá a la tierra y tomó forma humana y murió y dio su vida por cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros también tenemos que entender que Dios nos ha llamado, hermanos, ha llamado a sufrir por causa del Evangelio. Amén. Es un camino de sacrificio. Otra pisada que tenemos que seguir también hermanos, es las pisadas de renuncia. En el verso 11 ahí, dice, amados, dice, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Seguir a Jesús en sus pisadas nos muestra que su vida estuvo caracterizada por una renuncia, de complacerse a sí mismo. No encontramos ningún deseo de Jesús, de todo lo contrario. Él renunció a su gloria, la que tenía antes de que el mundo fuese creado. Y dejó su reino de gloria, renunció a todo eso para venir a la tierra, para poder salvarte, para poder darte todo a ti, a cada uno de nosotros. Una vez en la tierra renunció a todo intento de grandeza. Dice la Biblia que cuando él sanaba y cuando multiplicó los panes, muchos querían hacerle rey. Pero Jesús dice que él se retiraba. Y es más, cuando él sanaba, él decía, no lo cuenten a nadie. No era una persona con una tendencia que ahora, hermanos, vemos en ciertas personas. Cuando predican, cuando Dios los usa, vemos semejantes gigantografías con la cara de ellos. Pero no lo vemos a Jesús, solamente ellos. Y muchas veces se roban la gloria, hermanos, de Dios, de Jesús. Pero Jesús no fue así. Jesús decía al gadareno, anda, decía, cuando le quiso seguir, no, anda tu familia y cuéntale cuán bueno ha sido Dios contigo.
Y decía, pero no digan eso, pero la gente, hermanos, hacía todo lo contrario. Pero da un ejemplo, hermanos, que Dios, hermano, una vez que quisieron cogerlo para hacerlo rey, Él rechazó todo eso. Él renunció a todo intento de grandeza, todo intento de gloria. Hermanos, vemos el corazón de Dios, de Jesús, de renuncia que había en Él. Él sabía que fue precisamente esto lo que había llevado a Satanás. Nosotros como hombres vamos a ser tentados en todas las atracciones de la tentación. Muchas veces nosotros, en el trabajo, en los negocios, vamos a ser tentados a querer nosotros hacer nuestras propias, hermanos, conveniencias. Dice la Biblia que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Amén. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. El Evangelio es servicio. El Evangelio es servir a tu prójimo. El Evangelio, hermano, es compartir con las personas que no tienen. Pero nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Al hacer esto andaremos caminando sobre las mismas pisadas de Jesús en nuestra vida diaria. ¿Cuáles, hermanos, cuando nos analizamos nuestro corazón? Pedro habló por su propia experiencia. Y él sabía que en el corazón es el campo de batalla, donde hay enormes fuerzas que luchan. ¿Cuál es? La carne. ¿Qué más? El espíritu. Hermanos, los deseos no controlados de la carne, que son los causantes de las grandes derrotas espirituales. Cuando no se camina sobre las huellas de Jesús, hermanos, con seguridad estamos caminando sobre las huellas del deseo, sobre nuestras propias huellas. Tenemos que renunciar, hermano, constantemente. Tentaciones va a haber en nuestras vidas. Hay muchas personas que a veces fracasan en su matrimonio. ¿Por qué? Porque caminan sobre sus propias huellas de renuncia, no renuncian, están en sus propias huellas de egoísmo. Estos hermanos, Pedro usó la palabra, dice, abstenerse, para referirse a aquella vida que debe alejarse de la seducción, de la indulgencia, que si nosotros no nos abstenemos va a terminar por destruirnos. Abstenernos constantemente. Nuestra vida, hermanos, es una vida de renuncia. Al que le habla también es una lucha constante, mientras estemos en esta carne, una lucha constante. A veces de hacerlo indebido en nuestros tratos, a veces de hacerlo indebido, hermano, en muchas cosas. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos nosotros huellas que seguir. Las huellas de Jesús, las huellas de honestidad, las huellas de pureza, las huellas, hermanos, de que Jesús nos dejó. Nosotros tenemos la naturaleza de Adán, la naturaleza caída. Y ese, hermanos, debe morir en cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, nuestro mal carácter todavía aflora en nosotros. Y cuando hay todavía eso, no estamos siguiendo las huellas de Jesús. Estamos siguiendo nuestras propias huellas. Y muchas veces decimos, no, pero así tú me conociste. Así he sido yo. Quiéreme tal como yo soy. Y hermanos, yo pienso de que no hay nada que el poder de Jesús no pueda cambiar. Él puede cambiar el carácter más, hermanos, violento, más iracundo. Él puede hacerlo y llenarlo del fruto de su presencia, el fruto de su espíritu, de docilidad, de templanza, de dominio propio. Nosotros como cristianos tenemos que entender que solo siguiendo las pisadas del Maestro en el camino de la renuncia podremos caminar en victoria sobre los deseos que luchan contra el alma. Siempre va a haber los deseos de los ojos. Hay personas que están por el internet. Yo paro en internet toda la semana. ¿Pero por qué uso el internet? Yo a través del internet yo mando cotizaciones, hago tratos. Es más, tengo dos cuentas diferentes y siempre las utilizo. Y no hay día que no me escriban, me están escribiendo ahí. Pero también cuando abro, hermanos, se cuelgan ciertas cosas que no son agradables. Ahí dice, tu amiga, por decir un nombre, Cristina, de 40 años, vive por el Trujillo,
Dice, tiene intereses similares a los tuyos. Tiene, dice, 24 horas, si no caducará el chat, escríbele algo. Y salen sus mejores fotos de esta chica, a veces con no tan, con poca ropa, a veces enseñando su parte de su cuerpo. Y ahí está la tentación de nosotros, los hombres, de poder entrar ahí, y la curiosidad, y entrar, y muchas veces entramos en relaciones que son dañinas. Ahí está, los deseos que batallan contra el alma. Y muchos jóvenes que entran a esas páginas y ven pornografía y dañan su mente, dañan su corazón. Hermanos, todas esas cosas están ahí. Estos tiempos de tecnología son tiempos de grande bendición, pero también tiempos de grande tentación. Por eso dice el tema ahora, dice, si sigo tus pasos ya no hay motivo para el fracaso. Y a veces nosotros tenemos que sacarnos los ojos. Que yo digo, si tu ojo te es ocasión de ir al infierno, es mejor sácatelo de una manera figurada. Muchas veces yo tengo que sacarme mis ojos para no caer en esas tentaciones. Entonces, hermanos, es una decisión que nosotros tenemos que tener, una decisión que nosotros tenemos como hombres, como mujeres, llevar cada día, a cada hora, a cada instante. Dios va probando nuestros corazones, Dios va examinando nuestras vidas, y hermanos, Dios nos da según nuestras obras. Esa es una realidad. Tercer lugar, tenemos que seguir a Jesús en las pisadas del camino a la obediencia. Los discípulos oyeron desde el cielo cuando Jesús estaba en el río Jordán, siendo ya para ser bautizado, saliendo de las aguas, una voz fuerte que le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo yo contentamiento. Qué hermoso sería que Dios dijera de cada uno de nosotros, yo tengo contentamiento en tu vida, yo tengo contentamiento en ti, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Tales palabras fueron un reconocimiento de que Jesús se sometía al plan divino. Hasta Jesús tuvo que tener aprobación del Padre, como un ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estás viviendo, joven, tu vida como estudiante? Porque hay jóvenes que a veces plagian, no estudian, copian. ¿Cómo están viviendo tu vida como soltero? Hay jóvenes que ahorita no están casados, y es una gran realidad que el joven, dice la Biblia que el joven, si no tiene, dice, don de continencia, mejor que se case. Pero hay jóvenes, hermanos, que a veces tienen que mantener su pureza y es más difícil. Y es una realidad que muchos jóvenes a veces no tienen pareja y se masturban, miran pornografía. Yo puedo decirles que hasta los 27 años de edad que estuve solo, Dios me ayudó a mantenerme, hermano. No tuve que recurrir a ni una de esas cosas, porque Dios fue bueno conmigo. Tuve que buscar a Dios, leer la palabra, leía bastante, oraba, y Dios pudo, hermanos, controlar mi organismo, porque es un deseo que el hombre y la mujer tienen. Pero yo puedo decirte que solamente Cristo puede hacerlo, hermano, cuando tu vida, tú estás siguiendo las pisadas de Jesús. Esos de los jóvenes que están solteros, que tienen que hacer una vida de deportes, de lectura, de estar ocupados. En el matrimonio, hermano, el matrimonio es una gran escuela. En el matrimonio fracasa cuando uno de los dos no se humilla, cuando uno de los dos no reconoce, cuando deja al lado su egoísmo. Hermano, el matrimonio es donde uno empieza a madurar. Son dos caracteres diferentes, dos intereses diferentes pero por amor se han unido, y el amor es el que permanece y perdura y mantiene a la pareja unida, hermano. Pero ese amor tiene que mantenerse siempre, siempre, siempre en momentos difíciles. Yo siempre me acuerdo de cada uno de nosotros hacemos un pacto, hermanos, en el matrimonio, delante del altar. Y cuando dice, seguirás el esposo, ambos mutuamente dicen en la pobreza. Miren, en la pobreza, en la abundancia, en la enfermedad. Y hacen un pacto delante de Dios, de mutuamente cuidarse. Si uno se cae, el otro lo levanta. Ese es un pacto delante de Dios que hacemos, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros lo llevaremos hasta el final?
A veces hay matrimonios que es difícil, hermano, mantenerlo a flote, pero no es difícil, hermanos, cuando Cristo reina en el hogar, amén. No es difícil cuando Cristo está en el trono del hogar. Y es importante que el matrimonio siempre, hermano, nunca se vayan a su cama a dormir estando peleados. Por eso dice la Biblia que no dé lugar al diablo y que no se ponga, dice el sol, que no termine el día sin que se arreglen las cosas. Amén. Porque muchas veces es lo que sucede, hermanos. Entonces tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a amarnos. No somos perfectos, el hombre y la mujer no son perfectos, pero nos ha llamado, hermanos, que cada uno de nosotros debemos entendernos, amarnos en el nombre de Jesús. El camino de obediencia, hermano, dice que debemos amarnos los unos a los otros. Nuestra obediencia en todos los renglones de nuestra vida debe ser por causa del Señor, por causa de Jesús. La obediencia no siempre es algo que nos agrada, hermano. Cuando la Biblia dice que debes amar a tu enemigo, ¿quién ama a su enemigo? ¿Quién ama a aquel que lo oprime, aquel que lo calumnia? Pero es un mandamiento de parte de Jesús. Y si yo quiero seguir las pisadas de Jesús, porque Jesús me dio un ejemplo, el que no maldecía cuando le injuriaban y le escupían, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga rectamente. Y decía, Jesús, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Miren, Jesús no decía, ya los voy a maldecir, estos se van al infierno, no. Y aún cuando estuvo en la cruz del Calvario, perdonó a ese ladrón que se arrepintió. Jesús, el amor de Jesús infinito, hermano. Y Él nos dio un ejemplo para nosotros amar. Amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que os calumnian. ¿Cuántos hermanos pueden orar por aquellos que no te llevan bien? Tú puedes entender que no está resentido en tu corazón ni odias cuando tú puedes orar por esa persona. Yo te reto que hagas esa prueba. Cuando tú no perdonas, has tenido un encontrón con una persona y no oras por ella, es que no la has perdonado, es que tienes una herida en tu corazón. Pero tienes que orar, bendecirlo. Yo aprendí eso. Yo oro por aquellas personas que a mí no me llevan bien, yo sé que hablan de mí, pero yo oro por ellas. Yo los bendigo, Señor, perdónale, Padre, ten misericordia, cambia su corazón. Es más, he aprendido una cosa, ya no digo cuando falla esa persona, ya no digo que ha fallado esa persona, digo, Señor, perdónanos, me pongo yo también ahí como si hubiera fallado, porque nosotros no somos jueces, amén. Tú no eres juez de tu hermano, tú no puedes decirlo, ese hermano es así a tal, porque tú no sabes, solamente Dios es juez. Hermanos, tenemos que ser obedientes. La mayoría de las veces es como una copa amarga que hay que tomar porque no hay otra. Si nosotros queremos seguir las pisadas de Jesús en la obediencia, no hay otra alternativa, pero constituye el mejor instrumento para el crecimiento y para la consagración del creyente, ser obediente. La obediencia, hermanos, es muy importante. Si nosotros no somos obedientes, escúchame bien, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Cuando tú no eres obediente, estás perdiendo el tiempo. Estás calentando una silla y te estás engañando. Porque nosotros no estamos obedeciendo, no estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Si tú no sigues, hermano, las pisadas de Jesús, entonces tú estás siguiendo tus propias pisadas. Estás en peligro. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, tenemos que obedecer. A veces hay muchas personas que ponen argumentos, ponen cosas para justificarse, se justifican delante del hombre. Pero eso no es tan importante, porque un día daremos cuenta a Dios. Amén. Daremos a Dios cuenta, no a mí, no a mí. Y se han dado cuenta que mayormente cuando yo hago algo, yo siempre he aprendido a dar el ejemplo. Cuando digo, vamos a pasar las cosas, yo mayormente soy el primero que estoy cargando las cosas. Cuando digo, vamos a pintar, a ver, yo estoy pintando. Porque eso es lo que yo he aprendido. No me gusta pararme y ordenar, a no ser que tenga que hacer algo. Pero me gusta estar ahí, que la gente vea que yo también lo hago. Entonces, hermanos, porque nosotros no hemos sido llamados
para ser servidos, sino para servir. Entonces nosotros, hermanos, debemos, en los versículos 13 al 18 del capítulo 2, pero nos presenta el escenario donde el creyente debe seguir ese camino de la obediencia. Debemos someternos a los que nos gobiernan, sea que nos agraden o no nos agraden nuestras autoridades. A veces podemos decir, Señor, esto sí, mucho roban y esto. Pero dice la Biblia que debemos someternos. Al cristiano no le está permitido rebelarse contra las autoridades establecidas, salvo en aquellos casos en cuanto te digan que tú debes hacer algo, en que tu conciencia, hermanos, te hagas algo en contra de tus principios. Amén. Entonces nosotros tenemos que, con nuestra forma de comportarnos, hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos o hombres tontos. Verso 15. El trabajo donde nosotros nos desenvolvemos puede ser otro buen escenario para poner en práctica nuestra obediencia. A veces hay jefes que a veces no son tan agradables, no son tan buenos, no son tan afables, son difíciles de soportar. Pero es ahí, por causa del Señor, que debemos presentar un buen testimonio de nuestra obediencia. Hay cristianos que van a trabajar y dicen, no, ese tiene un carácter de perro, dice, mejor me voy del trabajo. No, hermano. Tú tienes que, con tu manera de ser, con tu comportamiento dócil, obediente, tú tienes que, por causa del Señor, presentar un buen testimonio de tu obediencia ahí donde tú estás. Yo he escuchado a personas que dicen, no, en ese lugar son mundanos, todos mientan la madre, está mejor me voy, pero que me voy a contaminar. No, tampoco. Dios te ha llamado que en medio de las tinieblas tú brilles. Que en medio donde no hay, esté todo agrio por el pecado, tú que eres la sal de sabor. No es para que tú te vayas y te enclaustres o te vayas y no estés en ese lugar. Ese fue el pensamiento hace muchos años. Por eso que hicieron los monasterios. Ahí se enclaustraban, ahí los curas, ahí, porque el mundo era alrededor, era pecado, ahí estaban ellos. Pero Dios no nos llamó, dijo, Señor, yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, en el mundo. Ahí donde nosotros debemos brillar, dar testimonio de nuestra obediencia. Es posible que algunos sufran injustamente por obedecer a Dios en su diario vivir. Pero nosotros tenemos que padecer por causa del Evangelio en diferentes formas. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que padecer haciendo el bien y no a lo contrario, padecer por hacer el mal. Entonces la obediencia de Jesús nunca estuvo divorciada del sufrimiento. Y recordemos que nosotros estamos siguiendo sus pisadas. La obediencia se hace real, dice, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. Cuarto y último punto es, sigamos las pisadas de Jesús en el camino hacia, hermanos, la vida eterna. Nosotros tenemos que entender que somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa si yo soy de otro país? Yo fuera de otro país y vengo acá a Perú de visita, soy un peregrino, soy un extranjero. Así que yo no tengo que comprarme casas, comprar nada, porque yo tengo de un lugar donde soy, ahí está mi casa, ahí tengo todo. Solamente estoy de pasadita. Ese es el sentido en que Pedro dice, que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Es decir, aquí en la tierra no te acostumbres, no te acostumbres. Es más, algunos pelean. Me fui a hacer un trabajo y eran primos hermanos. Y esa persona tenía ya como 8 hectáreas y estaba queriendo 1 hectárea más. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? El punto cuál era justo, no hablo de eso, sino que teniendo 8 hectáreas quería anexar la hectárea más. Y había un conflicto entre primos, ¿no? Que mi papá me dejó, que esto, que no, que esto. Luchas, peleas por terrenos, propiedades. Pero nosotros tenemos otra perspectiva. Nosotros somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra, que caminan siguiendo las pisadas de su Señor.
y que las mismas nos conduce a otro lugar. Aquí estamos de pasadita, todo se va a quedar. Todo lo que estamos aquí es para un uso temporal. Tal es así que la Biblia dice: lo que mis ojos ven son temporales. Lo que tú tocas es temporal. Pero las cosas que tú no ves son eternas. Son eternas. Y Jesús fue a preparar un lugar. Dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Miren. Así que arriba está nuestra morada, arriba está nuestra casa. Arriba tenemos una morada, un lugar donde estar. Ningún otro camino reviste tanta seguridad y esperanza como aquel que Jesucristo nos da. Hermanos, yo quiero decirle que el cristiano, cual extranjero y peregrino, vivimos en otra cultura, pero nosotros esperamos habitar en la patria, hermanos, que está reservado para nosotros arriba en los cielos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que Jesús ha ido a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Termino diciendo, mis hermanos, que hay otro apóstol que conoció bien a Jesús. Fue Juan. Y él dijo en Juan 13:15: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí hablaba Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús es una garantía de que todo lo que recibamos de Él afectará nuestra vida. Yo quiero seguir sus pisadas, es estar comprometidos en las demandas que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender, un auténtico discípulo aprenderá la verdad de Cristo en el camino de la obediencia. Y tal obediencia exige el sometimiento de las ambiciones y propósitos egoístas. ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué se pelean? Sale un líder, se va llevando la mitad de la iglesia, otro por allá, se pelean y por allá, por acá. Porque no seguimos las pisadas de Jesús. Y ahí si fuera que el líder haya sido injusto contigo, eso no te da motivo para que tú no sigas pisando las pisadas de Jesús. Amén. Porque si padeces haciendo lo bueno, Dios te va a dar recompensa. Pero si sufres por causa de hacerlo mal, hermanos, lo tienes bien merecido. Yo quiero decirte, hermanos, que cada uno de nosotros, Jesús dijo, Jesús mismo fue quien estableció las condiciones para todos aquellos que nos disponemos a seguir sus huellas. Y dice en Mateo 16:24, si alguno, les hago recordar, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Así que, hermanos, si tú has tomado tu cruz, pero estás bajando la guardia, ya no estás orando, ya no estás leyendo la escritura, ya no estás haciendo tu devocional, entonces, hermanos, tú has tomado la cruz, sí, pero Jesús te dice, tómalo cada día. No te dice, tómalo al año, tómalo semanal, tu cruz. Y el negarse tiene que ser cada día, hermanos, cada día, cada día. No podía ser de otra manera. La vida de Jesús como ejemplo a seguir está enmarcada dentro de estas demandas. Hermanos, ¿cuántos queremos seguirle a Jesús? ¿Cuántos queremos seguir sus pisadas? Ponte de pie en esta noche, hermano.